nosotros no anunciamos la esperanza, ser el líder de Nirvana, el que ejemplo les hará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará a cargo de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, MTV seguirá siendo el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y Factor X alimentarán los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar. Si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Y si nosotros no sabemos evangelio, buscarán sabor a cielo viendo porno en internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de This little light of mine, why is it not as bright? This little light of mine, insecure, it's hard to find. We tend to stay the same, rewind again. We say that it's a faith, let the darkness of our own break away. Today, God's in the front page. Who's gonna take the ball? Who's gonna give it all? Our art remains apart, the bars remain a start. So what are we afraid of? What are we ashamed of? llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad Se disfrazará y se esparcirá. pretenderá ser luz. Let it shine, let it shine, let it shine.
iglesia? Es una familia. Oportunidad para servir. Amor y esperanza. Esperanza en la incertidumbre. Acompañamiento en la dificultad. Yo llegué a la iglesia hace 21 años. 24 años. 14 años. En la iglesia he aprendido a caminar en el Señor, a leer y estudiar las Escrituras, a vivir conforme a la voluntad de Dios, a ser un mejor ciudadano para mi país. La iglesia me ha permitido servir con mi talento, ayudar con alegría, Si invitas a alguien a nuestra iglesia, le estás regalando una gran oportunidad de conocer al Señor, de ser parte de una familia, porque el mundo necesita de Dios, porque Jesús quiere a los niños, porque Jesús murió por ti. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Valle de Lili, un lugar para creer, crecer, permanecer y servir. Amados hermanos, muy buenos días. El mes de octubre ha sido declarado el mes de la Biblia y de verdad que la celebración no es solo por un mes, porque es la que nos sostiene, la que nos edifica, la que nos guía, la que nos enseña, la que nos consuela. La palabra del Señor tiene tanto que darnos y no podríamos decir que solamente celebramos un mes. Sin embargo, pues se ha declarado este mes de octubre como el mes de la Biblia. Es un mes donde nosotros deberíamos estar meditando y tomando conciencia acerca de la importancia de la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es una reflexión maravillosa, hecha por un hombre y debiera de ser la misma reflexión que hiciéramos todos nosotros los hijos de Dios. No podemos caminar sin su palabra, no podemos dirigirnos hacia ningún lado sin tener como una prioridad la palabra del Señor. Por eso, iniciando este mes de octubre, recordemos que el Señor nos envió a ser discípulos, pero no con nuestras palabras ni con nuestra propia sabiduría o entendimiento, sino a través de su santa palabra, que es la que nos guía y que es la que nos edifica. Así que pidámosle al Señor para iniciar este mes de octubre, que sea la Biblia el libro ejemplar de leer nosotros cada día, el libro poderoso, maravilloso, que puede establecer en nuestras vidas unos cambios tan profundos en nuestra sociedad, en nuestros gobiernos. Es tiempo de que nosotros despertemos y traigamos esa palabra como el mensaje de salvación para la vida de tantos y de muchos. Amado Señor y Padre bueno, muchas gracias
por esa herencia tan maravillosa que nos has dejado a través de la Biblia. Historias, Señor, que nos edifican, promesas que nos llenan de esperanza. Tantas y tantas verdades, Señor, que reargullen nuestro corazón, nuestra mente y que nos ayudan a ver con claridad la necesidad de caminar por ese camino recto que tú has establecido y quieres que hagamos parte de él. Si bien es cierto que en tu palabra hay historias duras y difíciles, han sido precisamente escritas para ejemplo nuestro, para edificación de nuestras vidas y de nuestras familias. Ayúdanos, amado Señor, a que seamos responsables, conscientes y diligentes en el estudio de tu palabra. Que seamos diligentes en compartirla, en predicarla, en llevar ese mensaje de buenas nuevas que traen esperanza y salvación. Precioso Señor, pon en nuestro camino esas personas que están necesitando ese mensaje de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que seamos los discípulos con los que tú soñaste, que llevemos el Evangelio por todas partes, Señor, que no callemos y que a tiempo y a destiempo estemos hablando de ella, estemos compartiendo el mensaje de las buenas nuevas a tantos corazones afligidos, a tantas vidas desconsoladas. Señor, abre nuestros ojos espirituales y que podamos ver y entender la importancia del mensaje que tú nos has dejado para que compartamos. Gracias, Señor, por los primeros discípulos, por los apóstoles que llevaron tu palabra y tu mensaje por tantas partes hasta que llegó a nuestras manos, Señor, siglos y años después. Por eso estamos agradecidos, Señor, y que en tu nombre, durante este mes, seamos fieles evangelizadores, fieles hombres y mujeres que compartimos tu palabra y tu mensaje, tu santa, buena y gloriosa voluntad. Queremos darte gracias por el privilegio, Señor, de hacernos tus hijos, de hacernos conocedores de tu palabra, de estar en una iglesia, en una congregación donde se enseña la sana doctrina. Que nos afanemos por los demás, Señor, para que todos alcancen la plenitud del conocimiento de tu palabra que trae tanta bendición sobre nuestras vidas. Señor, endereza nuestros caminos y llévanos por ese lugar que tú quieres que nosotros caminemos. Con acción de gracias oramos en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro precioso Espíritu Santo. Amén y amén. La Santa Biblia se quejaba un día que casi nadie está leyendo hoy, que todo el mundo se la pasa en Facebook o en esos juegos de computador. Muy achantada andaba la pobre con una crisis toda existencial. Pensaba hacerse un cambio de look, a ver si así la leíamos más. Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro, Jonas y David. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir es dar. Leer la
hacer lo que sea para que no olvides. ¿Cómo se sentirá la Santa Biblia con ese numeroso club de fans que dicen que la quieren y la admiran, pero nunca le dan tiempo para hablar? ¿Y cómo se sentirá la Santa Biblia, toda llena de esperanza y de verdad, reemplazada por un mar de golosinas, la comida chatarra espiritual? Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jean, incluyó un DVD interactivo, así que es de Pedro, Jonás y David. Se mandó pintar el pelo dorado, se cambió la fuente, se puso blue jean, incluyó un DVD interactivo, así que es de Pedro, Jonás y David. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume
hay amor. Me abraza el Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable y sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable y sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma clamará. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es
casa hoy, tu rostro puedo buscar y sé que estarás ahí. Y es que me amas tanto y te preocupas por mí, eres fiel a tu palabra, tengo seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Cuán seguro estoy, hacia tu presencia voy, en ti puedo descansar, en ti puedo yo confiar. Y es que me amas tanto y te preocupas por mí, eres fiel a tu palabra, tengo seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Quiero estar en tu presencia, disfrutar de tu amistad. Quiero en ti encontrar deleite, quiero conocerte más. Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Amados hermanos, muy buenos días. El tiempo de oración de esta semana será por la familia del señor Rafael Cardona y su esposa María Dalila López y toda su familia. Queremos dar gracias por ellos, por la bendición de que el Señor los tenga en nuestra congregación, en medio nuestro. Oramos por fortalecimiento para su fe en cada una de sus áreas. Oramos por la prosperidad, oramos para que se abran puertas, Señor, esas puertas que tú abres y que nadie cierra. La palabra del Señor dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticias. Amado Señor, queremos darte gracias por esta preciosa familia Cardona López, darte infinitas gracias, Señor, por
toda tu misericordia que ha sido nueva cada día en su hogar, sobre sus vidas, y porque cada noche han podido hablar de tu gran fidelidad. Señor, sabemos que los tiempos en muchas ocasiones no son fáciles, pero siempre tú estás allí para extendernos tu mano, fortalecernos, ayudarnos, darnos nuevas fuerzas. Oramos por la mamá de María Dalila, especialmente en este día y en este tiempo, Señor, pidiéndote que traigas paz a su corazón, que fortalezcas su vida, que en sus pensamientos y en sus acciones, Señor, haya esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Y te damos gracias por tus provisiones, Señor, porque no les ha hecho falta ningún bien, porque has abierto puertas donde nadie pensaba que las podrías abrir. Gracias por toda tu bondad, toda tu misericordia y tu maravillosa fidelidad para con ellos. Te pedimos que traigas esa revelación de tu Espíritu Santo sobre sus vidas, que encienda sus corazones, Señor, y que los lleves de gloria en gloria y de victoria en victoria como ha sido prometido, para que cosa que ojo no ha visto ni oído ha oído, sean las que tú has preparado para ellos, Señor, y que ellos puedan disfrutar de tus bendiciones cada día de sus vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Muy buenos días tengan todos y todas allá en casita. Qué bueno que se levantan animados y se conectan para compartir con nosotros este espacio de reflexión y gratitud a un Dios que no descansa, que trabaja 24 horas los 7 días a la semana, que se ocupa personalmente de cada uno de nosotros, que escucha millones de plegarias por segundo. Y lo más sorprendente, que a todos nos responde, a todos nos escucha, a todos nos cuida y a todos nos bendice. Conoce nuestro nombre y apellido. No en vano pienso yo, bueno, yo me lo imagino, tiene un gigantesco libro, como dice la Escritura, el libro de la vida, donde están registrados todos nuestros nombres. Esa es la seguridad y esa es la esperanza que tenemos los cristianos, que basamos nuestra fe en esa promesa que el Señor nos hizo cuando le entregamos nuestra vida a Él. Terminó septiembre y con él muy seguramente las tarjetas, las flores y los chocolates. Les voy a confesar algo, no me gusta mucho la entrada del mes de octubre. En los medios de comunicación, la televisión, por ejemplo, cambia completamente su programación y ya no aparecen esos mensajes hermosos con canciones románticas. Todo esto comienza a ser sustituido por imágenes de duendes, de brujas, de arañas, de risas espeluznantes y es más, películas de terror. Todo esto bajo el marco del Halloween, una costumbre que sin ser propia en nuestro país terminó por posicionarse hace muchos años en nuestra expresión cultural. Lo curioso de este mes es que mientras el contexto secular celebra una fiesta que está dedicada, diría yo, al diablo y sus secuaces, los cristianos celebramos el mes de la Biblia, 31 días que dedicamos a hablar de ese registro maravilloso con el que contamos y que es nuestra guía diaria, la voz de Dios en respuesta al diálogo que queremos tener con Él. Se le llama el mes de la Biblia porque es el mes en el que se conmemora la Reforma Protestante dada en el año 1517, para ser más exacto, el 31 de octubre. El final del mes, de este mes, está enmarcado por muchas leyendas que a lo largo de los siglos ha estado presente. Por ejemplo, se habla de la desaparición de niños, debido a que ciertas sectas aprovechan ese día para ofrecer sus ceremonias a sus divinidades demoníacas. Pero para nosotros, los hijos de Dios, es un día muy importante. Es recordar que hace 504 años un monje rebelde sacudió los cimientos de la iglesia hegemónica de la época, la única que había, y por lo tanto era la que marcaba la ruta teológica y espiritual de todos los feligreses.
Por este suceso histórico que marcó y partió en dos la historia de la iglesia cristiana, pues desde allí vemos cómo se dividió el catolicismo que ya había marcado la finalización de la época medieval con la nueva fe, como así se le conoció a la iglesia protestante. División que se le atribuyó a Martín Lutero, dada su protesta plasmada en su escrito llamado Las 95 Tesis, documento con el cual hacía una confrontación directa a la praxis de la iglesia, bueno, más exactamente al manejo que el Papa León X le estaba dando al ejercicio espiritual de la iglesia. Es por esto que durante este mes de octubre nuestro énfasis temático será fortaleciendo la misión dada la celebración de la Reforma Protestante y de la Biblia. Jesús antes de partir dejó una misión muy clara a sus discípulos, misión que ha ido pasando de generación en generación y hoy somos nosotros quienes tenemos a nuestro cargo el continuarla. Para cumplir con el Señor esta misión entregada en nuestras manos es necesario revisar nuestra propia vida en lo que concierne a ese mandato dejado por Jesús de compartir el Evangelio a toda criatura y que muy bien los apóstoles cumplieron aún a costa de su propia vida, algo que no es nuestro caso hoy por hoy. Sin embargo, conocedores de la condición humana que en la actualidad observamos no solo en los demás, sino en nosotros mismos, donde la mayoría nos movemos por estímulos externos o motivaciones atractivas para que hagamos las cosas, ¿cuál sería en este caso la motivación para cumplir con esa misión encomendada por Jesús antes de partir a la diestra del Padre? Porque razones para compartir el Evangelio, la verdad que tenemos muchas. Como discípulos del Señor estamos llamados a cumplir con la misión de difundir, de compartir de su amor y salvación a todo el mundo, o por lo menos a todos aquellos a los que tenemos acceso. Si por nuestra propia experiencia no encontramos razones para hacerlo, pues la Biblia nos ayuda en esto al señalarnos muchos argumentos que son suficientes para cumplir con esta tarea. He titulado en esta mañana nuestra reflexión Razones para compartir el Evangelio, basado en lo dicho por el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10, versículos del 11 al 17, donde claramente vemos las razones para cumplir con la misión que nos fue encomendada y la importancia de acudir a las Escrituras, pues allí está la voz de Dios que nos direcciona. Quiero invitarlos a que ahí donde están, abran sus Biblias en el capítulo 10 de Romanos y leamos desde los versículos 11 al 17. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Estas palabras dichas aquí hacen parte de lo expresado por el apóstol desde el capítulo 9 en lo que concierne al pueblo de Israel y de cómo éste rechazó el evangelio de salvación por medio de Cristo. De hecho, el apóstol lo expresa con mucha tristeza y con un apremiante deseo de orar por la salvación de los israelitas incrédulos. Me detendré solo en estos 8 versículos leídos para que en ellos encontremos las razones por las cuales debemos fortalecer cada día la misión que el Señor nos encomendó y que muy bien el apóstol nos recuerda y confirma en este texto. Veamos la primera razón. Es necesario para no ser avergonzado creer. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este versículo inicia aquí con un adverbio, pues la Escritura dice, así inicia. O sea, leemos aquí una afirmación a lo que el apóstol viene hablando. Si realmente creemos en Cristo, no nos avergonzaremos de Él, razón por la cual confesamos su nombre con alegría. Uno puede observar la unidad de esta carta cuando leemos allá en el capítulo 1, versículo 16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Ahí está. Si realmente entendemos lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, pues es razón más que suficiente para sentirnos orgullosos de nuestro Salvador. Y no solamente esto, sino ahí está la motivación primaria de por qué compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres, nos dice el Salmo 126:3. Hay algo aquí para destacar, y es que el apóstol Pablo cita al profeta Isaías, aunque lo hizo con sus propias palabras. Si vamos al libro de Isaías en el capítulo 28, versículo 16, mire lo que leemos. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: he aquí que yo pongo como cimiento en Sión una piedra probada, una preciosa piedra angular expuesta como cimiento. El que crea, no se apresure. Bueno, aquí los estudiosos bíblicos comentan que Pablo cambió la palabra apresurar por avergonzar. O sea que utilizó una especie de sinónimo, ya que en el idioma griego pues viene a ser lo mismo. La diferencia está en las traducciones. La palabra traducida como avergonzado y se apresura pues es la misma. Significa huir por temor. Tiene el mismo sentido en cualquiera de las dos traducciones. Pablo citó a Isaías para reforzar su previa declaración de que la justicia por la fe se enseñaba en otros pasajes del Antiguo Testamento. Bueno, el apóstol desde el capítulo 9 viene hablando de la justicia de Dios, de ahí la citación al libro del profeta, porque no hay diferencia entre judío y griego, nos está diciendo acá, ¿cierto? En el versículo 12. Conocemos muy bien que en aquella época había una marcada diferencia entre estos dos pueblos, judíos y gentiles. De ahí que Pablo enfatice aquí la igualdad de los dos ante Dios. Para Dios todos somos iguales. Y esta es una enseñanza que aún hoy, en pleno siglo XXI, sigue estando esquiva. La discriminación sigue vigente. Hoy en día no se discrimina solamente por el color de la piel, ¿no? También se discrimina por ideologías religiosas, por posiciones políticas, por el género, por estratos sociales, por nivel de educación. Uno de los flagelos que más dividen a la humanidad es justamente el tema de la discriminación. Si sabemos que por razones económicas existen las clases sociales, cierto que sí, pero esto debería ser solo en ese aspecto. Pero el ser humano involucra otras cosas, lo que lo lleva a poner puentes, diría yo, muchas veces insalvables entre su relación con otras personas. El apóstol aquí reitera lo enseñado por Jesús. El Padre Celestial no hace distinción de personas. La única diferenciación que hace es a la derecha a los que me creen en mí y a la izquierda a los que no. Punto. No hay más. Pero la humanidad se empeña en establecer muros indestructibles, fronteras invisibles en su relacionar con otros. La creencia religiosa es uno de los motivos fuertes de discriminación y se vive al interior incluso de las mismas familias, donde hay varios miembros que no comparten la misma fe. Si se detuvieran más en la lectura de la palabra, entenderían las diferencias en las cuales en lugar de alejar, nos acercan cuando vemos la diversidad de lo que Dios ha creado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Rogelio Williams, no sé si lo han oído mencionar, era un teólogo inglés, pastor bautista. Él se radicó en los Estados Unidos y fundó allí la ciudad de Providence. De pronto los que han viajado por allá la conocen. Providence en el estado de Rhode Island. También fundó allí la primera iglesia bautista. Mire, él tenía una frase, él decía esto: Dios es demasiado grande para caber en un solo techo. Y qué verdad dijo aquí en esta frasecita. Casi podríamos pensar que es una paráfrasis de lo dicho aquí por el apóstol Pablo. Asegurar que el Señor es el Señor de todos los que le invocan. Cobra valor entonces la frase de Rogelio Williams: Dios es demasiado grande para caber en un solo techo. No podemos adueñarnos de Dios como si fuera propio. Pienso que uno de los problemas que tuvo el pueblo de Israel ante su negativa al Dios encarnado, Jesús, fue pensar que Dios era solo para ellos. Era imposible que acogieran a los gentiles. Eso no cabía para ellos en su práctica religiosa. Y saben, no estamos nosotros tan lejos hoy por hoy con el tema denominacional. Las religiones del mundo se pelean el hecho de tener cada una de ellas la verdad revelada. Los católicos nos llaman los hermanitos separados por quienes hay que orar para que se salven, ¿no?
Y los evangélicos consideran condenados a los católicos porque veneran a la Virgen María. Bueno, por mencionar apenas estas dos religiones. Me causa gracia que a veces llaman cristianos solamente a los evangélicos. Recuerdo en una oportunidad, una persona católica, era relacionada con mi familia, y me llamó, ay, tú eres cristiana, y lo dijo de una manera como un poquito despectiva. Yo recuerdo que le pregunté varias cosas, le hice entre estas preguntas, le dije, ¿tú crees en Cristo? Me dijo, pues claro que sí. ¿Tú crees que murió en la cruz por ti? Por supuesto, me respondió. ¿Tú sigues a Jesús? Claro que sí. Y le hice una última pregunta, ¿cómo se le llama al seguidor de un personaje? Me acuerdo que me respondió por su nombre, y ya sé para dónde va usted, me dijo, ya sé para dónde va. Ya entendí, soy cristiana, ahora sí lo puedo comprender. ¿Por qué hacemos distinción aquí? Todo el que invoque el nombre del Señor es salvo. Entonces, ¿es qué? Cristiano. En el versículo 13 nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando estemos todos en el cielo, disfrutando de nuestra salvación, no estaremos clasificados por religiones, ni por estrato social. Es más, ni siquiera por quien hizo más obras sociales mientras estuvo aquí en el mundo. Allá todos estaremos en el mismo lugar, de pie ante nuestro Salvador, disfrutando con Él nuestra eternidad. Yo recuerdo a un estudiante en la universidad, hace bastantes años ya, yo estaba dictando la materia de eclesiología. Y miren lo que es interpretar subjetivamente un pasaje de las Escrituras, algo que es bastante peligroso. Yo recuerdo que citó varios pasajes que hablan de las coronas, ¿sí? Ustedes yo sé que los han leído. Las coronas que recibiremos en el cielo cuando seamos llevados a juicio. Realmente son 5, ¿no? Corona de vida, la corona incorruptible, la corona de justicia, la corona de regocijo y la corona incorruptible de gloria. ¿Saben cómo entendía este muchacho estos pasajes? Pues que en la eternidad iba a haber una gran escalera, ¿no? Llena de escalones hasta Dios. Dios iba a estar allá arriba en la punta, ¿sí? Y el Señor iba a ir ubicando a los salvados en esos escalones de acuerdo a las obras que hubieran hecho en la tierra. Entonces, unos iban a estar más cerca de Dios y otros les iba a tocar en la cola. Todas esas coronas que iban a recibir en vida por sus buenas obras, pues les iban a dar la oportunidad de quedar en los primeros escalones. Yo recuerdo que él dijo que él iba a estar bien cerquita de Dios, porque como él había recibido a Cristo tan joven, tenía bastante tiempo para hacer bastantes obras. Uno de los estudiantes se paró y dijo, ¿y si alguien recibe a Cristo ahora y muere mañana, qué pasa con él? Dijo, pues de malas le tocan los últimos escalones porque no alcanzó a hacer nada. ¿Cómo les parece la interpretación que hacía los pasajes? Aquí muy claramente el apóstol nos está confirmando que todos recibiremos lo mismo. La salvación es igual. No es cuestión de puestos, es cuestión de fe y de conocer la palabra de Dios en la verdad y sencillez de su contenido. Veamos la segunda razón. Es necesario para creer anunciar. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. El apóstol aquí plantea preguntas muy interesantes y muy ciertas además. Para poder tener un resultado es necesario realizar un proceso. Revisando el contexto en el que está escrito este pasaje, encontramos que el apóstol expresa su posición frente al pueblo de Israel ante su negativa al plan de salvación en la persona de Jesús, a quien ellos no recibieron. Los judíos, su propio pueblo. Recordemos que él tenía doble nacionalidad y una de ellas era la judía. En la lectura de estos capítulos, es más, la carta total a la iglesia de Roma es una intervención directa que el apóstol hace debido a los problemas que allí había con respecto a lo que se pensaba sobre la justicia divina. Aunque Pablo no fue el fundador de la iglesia en Roma, además tampoco fue su pastor, no puede evitar sentir la carga de los problemas pastorales que existen allí. Pablo había recibido informes de lo que estaba sucediendo por medio de Priscila y Aquila y algunos otros de sus colegas respecto a los problemas existentes en medio de estos dos pueblos que conformaban la iglesia de Roma y que se encontraban enfrascados en unas enseñanzas desviadas del propósito misionero, anunciar el evangelio. El pueblo debe oír para creer, pues de otro modo no sabrían cómo invocar el nombre del Señor. Claramente se ve que no todos tenían la misma comprensión
de las buenas noticias a las cuales el apóstol hace referencia. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Estas son preguntas válidas para la iglesia de hoy. Pablo le estaba mostrando a la iglesia en Roma lo lógico de su posición. Los judíos rechazaron el derecho de cualquier otro apóstol a proclamar un evangelio que omitiera el sistema mosaico, lo cual había degenerado en un fariseísmo, y esa no era la misión entregada por el Señor. Los predicadores tienen que ser enviados para que el pueblo pueda oír, a fin de que crean. Hay que anunciarles para que crean, pues de otro modo no sabrían cómo invocar el nombre del Señor. El apóstol Pablo determinó con precisión todo lo relacionado con el creer. Esta tarea hizo necesario su ministerio. Versículo 5, ¿cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí tenemos una excelente razón para cumplir con la misión: ser portadores de buenas noticias, un privilegio que el Señor nos dio y del cual no todos comprenden su dimensión. Tenemos las credenciales que nos habilitan como discípulos del Señor y por lo tanto somos sus portadores de buenas noticias de salvación. El apóstol Pablo afirmó este elemento lógico cuando citó un texto del profeta Isaías allá en el capítulo 52, versículo 7, donde leemos esto: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Este texto citado aquí precede de la maravillosa profecía de Isaías en el capítulo 53, profecía de la muerte y resurrección de Cristo. Aquella profecía comenzó con la pregunta al profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, que cita el apóstol en el versículo 16, y bueno, más adelantito lo vamos a ver. Me llama la atención la palabra escrita aquí donde se nos dice que los pies de aquellos que anuncian la paz son hermosos. Algo que nos gusta mucho es, por ejemplo, ver en un programa de televisión o escuchar la radio, bueno, la información que la gran mayoría de ustedes les gusta ver en las redes sociales, pues a veces son bastante agradables a la vista, ¿no? Y alimentan los sentimientos y se les dedica cierto tiempo. Pero es más necesario creer que es importante predicar la palabra de Dios a aquellos que la necesitan, invertir el tiempo en cumplir y fortalecer la misión de Dios aquí en la tierra. Los pies. A mí me llama mucho la atención que se mencione que los pies son hermosos cuando traen buenas nuevas. Bueno, sí, no hay nada más grato que cuando alguien llega a casa y sea portador de una noticia que esperamos con anhelo, pues la verdad eso es algo que no tiene comparación. ¿Saben una cosa? Les confieso, yo no he querido mucho mis pies. A mí me parecen feos, ¿no? Son igualitos a los de mi papá, cuadrados totalmente. Así que toda la vida sufrí, bueno, ya no, porque más o menos ya entendí. Toda la vida sufrí de no poder usar zapatos de punta, que por lo general me parecían mucho más bonitos y mucho más elegantes. Bueno, yo me obligué a usar esos zapatos y me causaban en aquella época muchos dolores cuando llegaba a casa, y fue un problema que me causé en mis pies que hoy por hoy estoy todavía padeciendo. En mi opinión muy personal, gracias a Dios que los pies se calzan, porque la verdad no todos son bonitos, por lo menos no los míos. Resulta que Dios llama hermosos a los pies de aquellos que Él ha llamado y enviado. Bueno, ahí aprendí a valorar un poquito los míos. Piensa tú por un momento en tus pies. ¿Hasta dónde te han llevado tus pies? ¿Cuántos lugares has recorrido? ¿Cuántos pasos has dado para llegar a donde has querido? Y pensar que esos mismos pies pueden llegar a los lugares más recónditos de la tierra con el glorioso mensaje del Evangelio. Tal vez hoy nuestros pies físicos no nos permitan entrar a muchos lugares para compartir estas buenas nuevas. Y no porque no podamos, sino porque las circunstancias actuales pues no lo permiten. Pero de alguna manera quiero pensar que los pies de hoy son esta oportunidad virtual de llegar a cualquier lugar con las buenas noticias de salvación. Es maravilloso alcanzar tantos lugares con la palabra de Dios. Es maravilloso tener pies que el Señor ha llamado hermosos. Veamos la tercera razón. Es necesario para obedecer, oír. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué triste, ¿no? Dios tiene tantas buenas noticias y el ser humano no las quiere. Rechazan la invitación de Dios de ser salvos.
Imagínense, asegurar la eternidad no es cualquier cosa, es lo más trascendental en la vida de cualquier persona. Todo el mundo procura cosas terrenales, como alcanzar el éxito, la fama, la fortuna, olvidando que estas cosas tienen un límite, la muerte. Hasta ahí llegan. Nadie se puede llevar aquello que se ha ganado. Deja la herencia a sus hijos, ¿no? Quienes, bueno, no siempre la saben aprovechar y terminan despilfarrándola o incluso desapareciéndola. Tenemos un buen ejemplo los caleños con el tema de la 14, un almacén emblemático para nosotros los vallecaucanos, y hoy con tristeza la vemos desaparecer, porque sencillamente su fundador falleció y con él su sueño, trabajado por tantos años. Lo único que no desaparece y que nos podemos llevar al morir es el regalo de la salvación que Dios nos ha dado. Pablo aquí le está diciendo a los judíos que ellos rechazaron las riquezas ofrecidas por Dios, y lo leímos en el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Rechazaron la salvación tan costosa para Dios. Recuerdan que le costó a Dios su propio Hijo, versículo 9, que si confiesas, estoy hablando del versículo del capítulo 10 de Romanos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué más les dice Pablo? Rechazaron la justicia de Dios. Ustedes se devuelven hasta el versículo 3, van a leer esto. Pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí están las consecuencias de la incredulidad de la humanidad. No todos obedecieron al Evangelio, y hoy pasa igual. Alguien podría preguntarnos, ¿cómo desobedece una persona al Evangelio? Simple, cuando se niega a creerlo. El mandato de Dios es muy claro y lo leemos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 23, en su primera parte. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Así que todo aquel que no cumpla con este mandamiento, pues sencillamente es desobediente. Y los que desobedecen este mandamiento son desobedientes al Evangelio. El profeta Isaías, bien que anticipó esta incredulidad en su primer versículo del capítulo 53, que habla del Mesías muriendo por nuestros pecados. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? No muchos. Fue muy triste para el apóstol Pablo en aquel momento ver que la gran mayoría de los judíos rechazaron el gran mensaje de Isaías 53. Pero es también muy triste para nosotros hoy que una gran mayoría de personas rechazan el Evangelio del Señor. Ahora, aquí el pasaje nos dice cuál es la mayor consecuencia de la incredulidad que hoy se padece: la falta de fe. Cito de nuevo el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí hay una ruta que no podemos evadir. La fe se alcanza cuando escuchamos la palabra. Escuchar la palabra es leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y aplicarla. Son 5 cositas. Algo para resaltar en este versículo, que el oír está 2 veces, ¿cierto? Lo dice y lo confirma. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí podemos regresar al versículo anterior donde aparece la palabra también anuncio, que menciona el apóstol Pablo de lo dicho por Isaías. Para que una persona alcance la salvación, tiene que haber un anuncio. O sea, que le sea anunciado el mensaje para que al oírlo pueda ser creído. ¿Cómo podemos creer en la salvación? Pues escuchando la palabra de Dios, creyendo lo que allí está escrito. La palabra de Dios es poderosa. Mire, Hebreos 4:12 así nos lo cita. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Desglosemos este versículo un poquito con algunas palabras que a la luz de las mismas escrituras. La palabra de Dios es eficaz. ¿Qué nos dice 1 Tesalonicenses 2:13? Por esta razón nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte nuestra, la aceptaron, no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras, la palabra de Dios, quien obra en ustedes los que creen. Otra palabra, la palabra de Dios es viva. ¿Qué nos dice Juan 6:63? El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Otra palabra que le pudiéramos atribuir a la palabra de Dios en esta mañana es protectora.
Efesios 6:17 nos dice: tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la facultad de dar a una persona sabiduría para salvación. Nos lo afirma 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe, que es en Cristo Jesús. Nuestra fe debe estar anclada sobre los hechos de Dios. ¿Y los hechos de Dios dónde se encuentran? Pues en su palabra, la Biblia. Nadie será salvo sin oír y creer todo lo que está escrito en los evangelios. Escuché esta frase y me gustó. Tratar de penetrar el corazón de un pecador sin la Biblia es como un soldado tratando de traspasar el corazón del enemigo sin una espada. Interesante, ¿no? Es muy cierta. Nosotros los cristianos no necesitamos defender la Biblia, ni tampoco desgastarnos en probar que contiene la verdad. Necesitamos simplemente enseñarla con la confianza de que Dios honrará su palabra y hará su obra en los corazones de todos aquellos que la escuchen y crean. La palabra de Dios solita cumplirá su propósito. Así lo hemos asegurado en Isaías capítulo 55 versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. A los bautistas nos han rotulado con un título, los del libro. Y que bueno, la verdad que sí me parece interesante. Bueno, por un lado, ya que todo predicador de Dios tiene que ser persona del libro. Yo enseño en la Universidad Bautista y bueno, siempre le digo a mis estudiantes, ustedes tienen aquí en esta institución, les digo eso, ustedes tienen aquí en esta institución una gran biblioteca. Es más, la biblioteca de la universidad de aquí está considerada como la mejor en Sudamérica en teología. Y les digo eso a los muchachos, ustedes aquí en esta biblioteca van a encontrar los libros de los mejores teólogos a lo largo de la historia. Pero recuerden una cosa, nunca sustituyan las ideas de ellos, ni con las suyas propias, ni con opiniones y filosofías de otros, la verdad revelada en las Escrituras. Una verdad no adulterada de la palabra de Dios, Efesios 1:13 nos lo confirma. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Concluyamos. Razones para compartir el evangelio. El apóstol Pablo nos enseña aquí el método de Dios para cumplir con su misión, partiendo de su origen, la fe. Una fe que no viene por ósmosis, ¿no? Viene por la palabra de Dios, por su predicación. Aquí no vale predicar de filosofía o de alguna otra disciplina que se acerque a la reflexión humana. El Señor nos dejó razones suficientes para cumplir con la misión encomendada. Aquí apenas vemos 3 de ellas. Es necesario para no ser avergonzado, creer. Es necesario para creer, anunciar. Y es necesario para obedecer, oír. Mientras no oigan la palabra de Dios y crean en ella, pues estarán lejos de la salvación. La fe viene por el oír, pero no simplemente oír. Tenemos que actuar sobre lo que oímos, aplicar lo que allí leemos y aprendemos. Empezando por creer y no sentir vergüenza de lo que creemos. Si creemos, vamos a poder anunciar a otros esas buenas nuevas de salvación, obedeciendo así el mandato de Dios, sabiendo que obedecer se logra por el oír y oír por la palabra de Dios, ¿no? Ahí vamos en el círculo. Somos mensajeros de Dios. Tenemos sus credenciales que nos habilitan para con nuestros hermosos pies llevar a muchos lugares las buenas noticias del Evangelio. Vivamos entonces según la promesa de Dios, lo que Dios nos demanda, para cumplir así con la comisión que el Señor nos entregó. Vamos a orar. Qué bueno disfrutar de todas las promesas que la palabra de Dios nos da, sin obviar las demandas que el Señor también nos dice en ella. Algo que nos enseña el apóstol Pablo aquí es, como citaba las Escrituras en sus cartas, lo que para él era conocido en el momento, por ejemplo, los profetas. Nosotros la tenemos completa, tenemos la palabra de Dios completa, así que ella debe estar en nuestra cotidianidad, en nuestras conversaciones, en nuestra forma de conducirnos, en la manera como vivimos la vida que Dios nos ha concedido. Vamos a orar. Vamos a agradecerle a Dios por su legado, porque cada palabra escrita en la Biblia es una oportunidad de conocer a Dios más íntimamente y de dialogar con Él, estrechando así nuestra relación con nuestro Padre Celestial cada día. Oremos. Amado Señor,
Soberano Padre Celestial, tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es vida y verdad. Qué privilegio para nosotros, tus hijos, poder tenerla, leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla y aplicarla, ya que si no la vivimos, no cumplimos con todo lo que tú esperas que hagamos, con lo que allí está escrito. Gracias por las razones que nos planteas para cumplir con tu misión y que claramente tu palabra nos describe. Y enséñanos cada día la importancia de la oportunidad que nos has dado de ser tus embajadores. Somos portadores, mensajeros de buenas noticias y no siempre las compartimos. ¿Cuántas veces nos las hemos guardado solo para nosotros porque pensamos que no nos van a creer, olvidando que eres tú quien hace la obra en los corazones de las personas? Gracias por la fe que has puesto en nosotros para animarnos cada día a cumplir tu mandato. Te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mi querida familia Valle de Lili, queridos amigos, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en esta mañana domingo, primer domingo del mes de octubre, mes de la Biblia, mes de la Reforma Protestante. Les recuerdo que el último domingo de este mes estaremos otra vez en la presencialidad allá en la universidad. La vez pasada fue algo maravilloso y estoy segura que este también será igual. Cuídense mucho, disfruten de un delicioso almuerzo en familia y recarguen energías, sobre todo buscando la palabra de Dios cada día durante esta semana para hacerle frente al afán de cada día. Que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana. Una tarde estábamos en Puerto Vallarta, me estaba bañando y me cantó el Señor en la regadera. Me dio una melodía hermosa que dice así: enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Puedes esconder.
estar.